Las características de comportamiento permiten modificar visualmente la aplicación en la interfaz de usuario. Como objetivo en esta lección iremos a considerar lo siguiente. Primero solicitamos los datos desde el backend y en base al valor que tenemos en la columna del estado u overall status, decidiremos a habilitar o deshabilitar las acciones personalizadas o los botones que hemos creado. Al seleccionar alguna de las instancias, iremos a observar que el estado por la primera selección es de tipo rechazado y no se podrá pulsar de nuevo sobre la acción de Reject Travel. Tendremos que deshabilitar esta acción o este botón cuando el estado presenta este valor. En cambio, si se va a seleccionar uno de los estados que tiene Open, que permite pulsar sobre las tres acciones o sobre los tres botones, va a tener el mismo comportamiento. Y para el estado Accepted iremos a indicar que no es posible aceptar de nuevo, como tampoco agregar un descuento sobre un objeto o una instancia que ya se aceptó previamente. Del mismo modo, iremos a mantener otro tipo de comportamiento a la siguiente vista, donde al llegar iremos a observar que en la acción de Edit es posible actualizar los datos y en este caso queremos también deshabilitar o poner en el modo Read Only lo que sería el input o la entrada de los datos sobre el Booking Fee, ya que si el estado estaría aceptado, no sería posible modificar lo que es la tasa para el coste de este viaje. Esta implementación se debería de realizar de la siguiente manera en el código fuente, es donde volveremos para proceder con la implementación. En Eclipse, primero lo que haremos es identificar e interpretar en la definición del comportamiento el siguiente aspecto. Tiene que ver con Feature Instance, donde observamos estas características agregadas a los diferentes objetos, tanto como objetos de tipo field o como acciones. Feature Instance es lo que nos permite consolidar o tener en cuenta algunos cambios de característica, tal como hemos indicado como objetivo de la lección, cambios de características visuales en la aplicación, habilitar, deshabilitar, read only o con algunas restricciones o levantar estas restricciones, tanto a nivel de los campos como es el Booking Fee, como a nivel de las acciones. Tenemos para las tres acciones Feature Instance, Features Instance y de nuevo Features Instance definidas en la definición del comportamiento. Realmente una acción se podría definir de esta manera: action y después el nombre de la acción y con punto y coma tenemos la acción definida. Hemos agregado sobre las acciones que hemos definido tanto característica de instancia como autorizaciones, concepto que veremos más adelante, y además el result, que es la implementación que hemos realizado para actualizar en este caso en la interfaz de usuario el estado directamente después de haber ejecutado el código de la acción, para mencionar e informar al framework o a RAP sobre los cambios. Por eso procedemos en este caso con las características de tipo Feature Instance que se van a consolidar en los tipos de los datos que tendremos en la clase del Behavior Pool. De nuevo dejamos el objeto activo y navegamos a la implementación de la clase ABAP. Dentro de esta clase ABAP, en Local Types es donde observamos Get Instance Features. De nuevo navegamos a la implementación del código fuente en este método. Pulsamos F2 sobre el nombre del método para identificar los tipos de los datos que tenemos en esta definición y observamos que existen keys, requested features, el tipo de característica que se ha solicitado por el framework, y la parte importante es este result. En el result podemos informar al framework cómo ha cambiado la característica para los componentes o las piezas que tenemos definidas. Me refiero a lo que serían las acciones. Observamos que en el componente porcentaje action disponemos de accept travel, reject travel y deduct discount,
Y lo mismo en el componente field disponemos del booking fee. Esta disposición dentro de las acciones y de los campos es posible o estaría agregada en los tipos de la variable result o la variable de retorno porque realmente se ha definido en esta definición de comportamiento. Si comentamos esta definición de comportamiento, la línea 31, en el tipo del dato de la variable result a la que iremos a volver de nuevo, el componente booking fee también desaparece de aquí. Por eso consideramos que este método getInstanceFeatures tiene esta definición porque es el reflejo de lo que hemos definido. Ahora procedemos con el objetivo de la implementación, recordando que en base al estado que tenemos en la aplicación, iremos a modificar las características que permiten habilitar, deshabilitar los botones o poner el campo en el modo lectura o levantar esta restricción en base al valor del estado. De nuevo, en el código fuente iremos a aplicar un readEntities. ¿Qué leemos? Pues leemos nuestra entidad que tiene el nombre indicado en la definición del comportamiento como punto de acceso. Después se trata de una lectura in local mode. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la implementación del propio wrap que tiene que ver con el nombre indicado en la línea 56. Y con entity iremos a leer los datos de la única entidad travel y el interés es sobre el campo del overall status. Nos interesa conocer cuál es el estado. With corresponding el estado que tenemos por todas las entradas que el mismo wrap nos va a indicar en la tabla interna keys. Después, con el result data podemos declarar una variable con el nombre travels para recuperar todos aquellos viajes y también disponemos de la posibilidad de declarar una nueva variable que tiene que ver con los posibles fallos que tendremos en esta lectura. También observamos de nuevo al navegar con F2 sobre el nombre del método que ya existe una variable de tipo changing llamada failed que se podría utilizar para devolver una respuesta sobre estos fallos. La misma se podría utilizar sin la necesidad de tener una nueva declaración con el nombre failed. De esta manera directamente devolvemos en la variable de retorno failed los posibles fallos. Ahora en el result directamente iremos a realizar o devolver la tabla interna con las características de comportamiento según el valor del estado. Se trata de una iteración con la declaración que haremos, es decir, este singular del travel, iterando en el travels que anteriormente hemos seleccionado y con paréntesis abrimos para indicar el registro. ¿Cuál es el primer punto que nos interesa sobre los componentes? Pues se trata del technical key. Este technical key es igual a lo que iremos a tener en la iteración de cada registro sobre el componente con el mismo nombre, TKI. Lo iremos a asignar de esta manera y ahora seguimos tal como hemos observado en la documentación con field. Tenemos la posibilidad de ver los campos que se han definido con booking fee. ¿Qué valor se debería de asignar a este booking fee? Pues el valor que tenemos en la interfaz IF ABAP behavior y después por la constante fc. Esta constante nos permite a través del feature control, sería la traducción, llegar a f. Este f es una del field control, es decir, el control sobre el campo, donde tenemos los posibles tipos read only para ponerlo en el modo lectura o incluso unrestricted para levantar el anterior tipo de modo lectura o de restricción que se podría haber aplicado. Ahora bien, tanto el primer valor de read-only como el que levanta la restricción o unrestricted se debería de aplicar en base al estado que anteriormente hemos seleccionado. Por esa razón, en la misma asignación iremos a utilizar una condición. Esta condición nos permite indicar que cuando el valor del estado disponible en la variable de iteración, que es whenTravel, después el overall status es igual a la constante que hemos definido en la parte superior, es decir, este travel status, la aprovechamos para tenerla disponible y con doble clic en la cabecera iremos a situar en nuestro Eclipse
en el área central la ventana para una mejor visión sobre el código fuente. Travel status accepted, es decir, cuando tenemos el valor sobre el estado aceptado, then asignamos lo que sería la constante que permite aplicar en el campo un read-only, es decir, lo ponemos en el modo lectura. Else, utilizando la misma interfaz, copiamos y pegamos para ir con unrestricted. De esta manera, hemos indicado en el booking fee o en el control de la característica de booking fee que dependiendo del estado iremos a tenerlo en el modo lectura o levantando esta restricción. Después de la activación en el código fuente podemos volver al navegador para refrescar la aplicación, ya que se trata de un cambio en la interfaz de usuario. Este cambio se tiene que actualizar con un refresh en el navegador. Con Go solicitamos los datos y se trata de la navegación sobre una instancia que tiene el estado aceptado. Al acceder a esta instancia y al intentar editar, y observamos que el booking fee tendría la restricción de read only, el campo y su correspondiente moneda por la asignación del mapeo a través de la anotación @semantics. Con la misma implementación podemos verificar que un registro que tendría un estado diferente, y este estado lo podemos seleccionar, por ejemplo, desde el siguiente registro Open o Rejected, en la edición el campo estaría ya preparado para aceptar entrada de datos. De esta manera hemos modificado la característica a nivel del campo. Ahora queremos seguir con la modificación de la característica a nivel de las acciones, de los botones, dependiendo de la selección que se realiza. Volvemos de nuevo a la implementación del código fuente. Ya no se trata de un porcentaje field, se trata de un porcentaje action tal como hemos indicado en la navegación sobre la firma de este método. Action, dentro de action tendremos las acciones que tienen la definición de feature instance asignada. Es importante entender este concepto, que la acción estaría disponible en este componente si realmente tendría asignada features instance en el behavior definition. Como es nuestro caso, para las tres acciones tendremos esta disponibilidad. Y de nuevo se puede hacer uso de lo que sería la condición que tenemos en la parte superior con un copy-paste y con unos ajustes. ¿Qué ajustes? Pues de la siguiente manera. Primero, que el valor de la interfaz que hay que utilizar no es f de field. Tenemos que ir con o, en este caso control espacio, para observar que se trata de un operation control. Y en este operation control tenemos la posibilidad de deshabilitar o habilitar la acción o el botón. Iremos a asignar o disable para la primera acción cuando el estado estaría aceptado, y después podemos ir con o enabled para la siguiente acción. Y lo mismo copiamos para tener el reflejo de las demás acciones, es decir, la acción del reject travel y la acción del deduct discount. Después del copy-paste ajustamos el código, sería reject travel como acción. A nivel de la condición, sea cambiamos los botones, en el then le asignamos enable o en el enable le asignamos disable, o incluso comparamos con otro estado, ya que sería un único cambio, es decir, cuando el estado estaría rechazado. Y lo último, tenemos que ajustar lo que sería el deduct discount, esta acción que tendría el aceptado con disable enable igual que en el accept travel. Es decir, si el viaje estaría aceptado, no permitimos aplicar algún descuento adicional, ya que no tiene sentido sobre la acción solicitada. Activamos estos cambios y estos ajustes en el backend y procedemos de nuevo en el navegador con el refresh para disponer de las últimas modificaciones que van a aplicar ajustes sobre la interfaz de usuario. Solicitamos las instancias o los datos, seleccionamos el primer registro que tendría el estado rejected. Observamos cómo se habilitó el botón de accept travel y el de discount. No tenemos el reject travel tal como se implementó. Lo mismo
si queremos ir por la parte del Open, en este caso se deberían de habilitar los 3 botones. En el momento en el que aceptamos el viaje, el mismo accept se debería de deshabilitar porque se cambia el valor del estado a accepted, y también tendremos esta prueba. En accepted no tenemos el discount y no tenemos el accept travel. Lo mismo para cualquier otro accept, tendremos el mismo comportamiento. Ahora, en esta situación pueden hacer otra pregunta. ¿Qué ocurre si seleccionamos 2 estados o 2 instancias de rejected donde el comportamiento que observamos en la interfaz de usuario es el comportamiento deseado y en cambio decidimos seleccionar un registro con un estado diferente como es accepted? En esta situación, el comportamiento estándar de la implementación de la característica es de habilitar todas las acciones que aplicarían para esta situación. En cambio, la restricción viene al pulsar sobre la acción. Si pulsamos en Reject Travel, me debería de indicar que para las instancias 2997 y 2996, este tipo de acción ya no aplicaría. Pulsamos en Reject Travel y observamos cómo nos indica directamente el framework que los 2 registros sobre los que no aplica esta acción no se van a procesar, no se van a considerar en la selección. Podemos continuar o podemos cerrar esta ventana. Lo mismo si decidimos pulsar en Accept. En Accept Travel no se va a aplicar el último registro seleccionado, 2995, porque ya tiene el estado aceptado. Iremos a invocar esta acción y efectivamente nos indica que el registro 2995 no se va a procesar. De esta manera hemos realizado e implementado la lógica y el código fuente que permite modificar las características en la interfaz de usuario a través del concepto Features Instance.